Después de muchas horas de juego y de haber completado la historia de Expedition 33, puedo decir que me ha volado la cabeza. Después de tantos comentarios de muchas opiniones divididas de jugadores, de si es un juego por turnos, de que no puede ser jamás el digno ganador, hoy veremos realmente la psicología detrás y el análisis de la psicología detrás del duelo, de lo que realmente representa este juego. Así que prepárate para la aventura. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde sabes perfectamente el día de tu muerte? Bueno, eso es Expedición 33. Inicia con uno de los prólogos más tristes que he visto en un videojuego, trayéndonos un evento conocido como el Gommage, término que, si no sabías, mi estimado espectador, significa borrar y en algunos contextos exfoliación. Interesante, ¿no? Muy francés. Nuestra aventura comienza como cada año con una expedición, en este caso por supuesto la expedición 33, con el objetivo de detener a la pintora, que parece ser una diosa, antes de que elimine a más personas. Pero prepárate con este juego porque tiene unos giros de trama brutales que no te esperas. El juego se divide en capítulos, siendo el prólogo, acto 1, 2, 3 y el epílogo. Al inicio comencé creyéndome todo y luego el juego te da una bofetada en la cara diciéndote: despabila, que no todo es lo que parece. El juego apunta a ser una historia de ir a vencer a la villana o entender sus motivos genocidas, pero luego resulta ser algo mucho más complejo que eso. Y sí, el final del acto 2 marca un antes y un después en la comunidad gamer. Una vez más vamos a luchar junto con toda nuestra expedición. Aparece un viejo que no se sabe poner bien una chamarra y empieza a cortarle la cabeza a todos sin piedad. Lo interesante, claro, es que nos preguntamos si todos mueren a los 33 años porque hay una persona vieja. En teoría no puede haber personas mayores de esa edad, según nos cuenta el juego. El juego constantemente incentiva la curiosidad en nuestras mentes y juega con ella. Es impresionante cómo va construyendo la historia con ese misterio. Después de que masacran a la expedición 33, dices como jugador: ¿y ahora qué voy a hacer? Sobrevive Gustav, personaje de la portada y a quien controlamos al principio, pero bueno, resulta que sobreviven más personajes, incluidos Lunan, Ciel y Mael. Al resto los hicieron trizas. Una vez reunidos todos como lindos amiguitos decididos a acabar con la pintora, dices: ahora sí, empieza la expedición 33, pero no, porque vas a ver más giros en la trama y esto te emociona como jugador porque dices: ahora sí, el juego va a comenzar, pero realmente es solo una pincelada hasta que finaliza el acto 1. La narrativa de este juego me ha parecido brutal. Habla mucho del sacrificio, el destino, las consecuencias y de cómo las personas deciden vivir un duelo. Unos deciden afrontarlo y otros deciden huir de él, escapando de su realidad por muchos motivos. Y esto en la vida real pasa. Muchas personas terminan refugiándose en el alcohol, la fiesta, las drogas, la comida, entre otras cosas. Pero al menos yo siempre he sido más de la idea de que, ya sea que hayas perdido un familiar, mascota, pareja o un amigo, alguien que haya sido muy importante para ti, debes aceptar en algún punto que eso que tanto añorabas ya no está más. Los personajes son increíbles y ayudan a darle más valor al juego. Admito que he logrado empatizar y conectar con cada uno, aunque mi personaje favorito se lo lleva Eskie. Monoko se acerca bastante, realmente también tiene cualidades muy interesantes. Cada personaje tiene su alma, su esencia, y esto es muy importante para el final del juego, porque debes tomar una decisión que más adelante analizaremos. Los diálogos están bien, aunque siento que es uno de los puntos donde más podría mejorar increíblemente. Hay conversaciones donde el ritmo es un poco lento o hay opciones de diálogo innecesarias durante el juego. Por ejemplo, estás hablando con un personaje y te sale una única opción para avanzar la conversación y digo: ¿por qué me pones algo donde no puedo elegir? Solo tienes una opción. Entonces, ¿para qué me pones a elegir o a acipar el botón de avanzar cuando
cuando la única opción que tienes es esa. Realmente podrían omitirlo y simplemente que la conversación fluya. Ahora, dentro del juego me llamó muchísimo la atención y me gustaría analizar qué representa cada personaje de nuestra historia en el juego. Gustav, personaje inicial, representa a quienes han aceptado la muerte como algo inevitable, pero aún así deciden actuar. Es el símbolo del deber y la responsabilidad. Su conflicto narrativo gira en torno a si vale la pena luchar cuando el final parece escrito. ¿Vale la pena sobrevivir sabiendo que tu muerte está ahí? Mael. Entiendo sus motivaciones, pero en partes del juego se me hizo un poco egoísta. Para mí, ella representa la juventud que se niega a aceptar las reglas impuestas. Es impulsiva, emocional y representa la negación del ciclo impuesto por la pintora. Su perspectiva desafía constantemente el fatalismo del mundo. A nivel jugable es excelente, pero a nivel narrativo hay puntos donde me cayó un poco mal. Lune, a pesar de ser un poco intensa con el conocimiento y el protocolo, la entiendo bastante. Representa la ciencia, el análisis y la esperanza racional. La idea de que entender el mundo es el primer paso para cambiarlo. Me hizo mucho sentido su filosofía de vida. Ciel, representa la culpa, los errores y las consecuencias de decisiones previas. Es un reflejo del peso del pasado y de cómo influye en la identidad y la aceptación. Monoko, este personaje, a pesar de no tener cara, no sé por qué, por alguna razón me da mucha risa en algunos de sus diálogos. Representa la identidad fragmentada, es decir, aquel que es diferente dentro de una sociedad. Esquie, mi favorito, representa la imaginación y la esperanza irracional. Es como lo opuesto al tono oscuro del mundo. Es la idea de que, aunque todo esté mal, siempre hay algo bueno. La pintora simboliza el paso del tiempo y la fragilidad de la vida. Es una metáfora del reloj que avanza sin detenerse. Renoir, para mí la opinión más realista del juego. Lo veo como la representación de la aceptación, más ligado a la tradición, al conservadurismo moral y podría decir al miedo al cambio. Y Verso realmente es un tema completamente aparte, que veremos más adelante. Cada personaje encarna una forma distinta de enfrentar la muerte, aceptarla, negarla, analizarla, culparse por ella o incluso hasta desafiarla. El juego utiliza a la Expedición 33 como metáfora de una generación que sabe que su tiempo está contado, pero aún así decide actuar. Vamos con la jugabilidad, el punto más polémico del juego y por el que algunos no se animan a probar este juego. Y sí, no les niego que fui de esos que se rehusaban a jugar por ser un combate por turnos. Mantengo mi postura de que no es mi sistema de combate favorito, pero lo que más diferencia a este juego es que es mucho más interactivo que otros juegos por turnos, con parries, esquivas, saltos, a diferencia de otros donde precisamente tú me atacas, yo te ataco y cada uno recibe sus golpes y fin, no hay nada más que hacer. Aquí hay más. Se añaden habilidades de personalización, sinergias entre personajes, estadísticas de personaje, lo cual hace más interesante la progresión. La exploración es básica en varios lugares con escenarios semiabiertos y zonas lineales, donde puedes encontrar materiales de mejora de armas o lúminas, pictos o coleccionables. He sentido los controles muy responsivos y precisos, principalmente en el par. La curva de aprendizaje es intuitiva, pero luego se vuelve más estratégica con el tiempo. A decir verdad, me entretuve con la jugabilidad. No es mi parte favorita, no es lo mejor, pero hay juegos con combates por turnos mucho más insufribles que este. A nivel gráfico está bastante bien, luce muy bien y es digno para un juego del 2025 y aún más siendo desarrollado por un estudio pequeño, aunque noté mayor trabajo de animación en Mael que en cualquier otro personaje, más que todo en sus expresiones faciales, pero donde más se destaca es sin duda su estilo artístico. Vean, sin mentirles, cada zona es un espectáculo visual, es simplemente hermoso, tiene su propia identidad. Conforme avanzas en el juego, definitivamente dices, esto es arte completamente. Los enemigos y personajes son extraños, pero a la vez muy originales. Podría decir tantas cosas de varias zonas porque es muchísimo lo que ofrece. Me ha impresionado su dirección artística, es de las mejores que he visto en un juego. Visualmente compite con los estándares actuales de la generación, acercándose en calidad a títulos AAA consolidados a pesar de no ser considerado un juego de ese nivel de presupuesto. La banda sonora es orquestal y melancólica, acompaña perfectamente el tono
dramático. Para mí, la mejor pieza musical del juego es Lumia, que de hecho la escuchas apenas comienza el juego. Pero también se destacan las canciones de Alicia, Until You're Gone, Flying Waters, In Lumia's Name y otro nombre que realmente no se les es pronunciar, pero aquí se los dejo en pantalla. Realmente tenía años de no escuchar tantas canciones tan buenas en un solo juego y tan memorables. Los efectos de sonido son muy claros y contundentes. Los sonidos de los parries son demasiado satisfactorios, son muy importantes en combate, donde un sonido te indica más incluso que el movimiento de cuando el enemigo te va a golpear. Hasta los sonidos en el menú me llamaron la atención. En la actuación de voz es excelente, de muy alta calidad, pero sin duda destaco muchísimo a Eskie y a Mael. Pero vamos a decirlo, realmente me parece que está infravalorado el actor de voz de Eskie. Mis respetos. Lo he jugado en inglés y su voz en este personaje es icónica. Los demás están muy bien, pero para mí Eskie está en otro nivel de actuación de voz. Con respecto a la dificultad y accesibilidad, diría que es un juego relativamente fácil. Ofrece modos de dificultad, lo he jugado en fácil porque honestamente este combate no es mi favorito y no me voy a estresar en un juego por turnos, la verdad. Prefiero ser más masoquista en otros juegos que en este, pero realmente lo más complicado es aprender todas las descripciones de habilidades y cómo usar a cada personaje correctamente. El resto lo considero sencillo. Con respecto a la accesibilidad, tiene opciones básicas e intermedias. Cumple con los estándares modernos, aunque no es el más avanzado que he visto. En contenido adicional, la campaña puede tardarte unas 25 a 30 horas dependiendo de qué tan directo vayas. Yo me tardé unas 28 horas. Tiene una rejugabilidad normal, puedes volverlo a jugar para elegir el otro final, aunque con un video ya básicamente ya eso cambia bastante. Hay algunos cambios en decisiones y demás, aunque tampoco modifica demasiado la experiencia. El juego sí cuenta con misiones secundarias interesantes y de muy buena calidad en su mayoría, incluso después de la campaña, y te recomiendo hacerlas sin pensar. Hasta los coleccionables valen la pena. Simplemente explora todo su mundo y verás que son misiones con un valor real. De momento no se ha anunciado un DLC, pero por alguna razón sospecho que seguro sacan algo. Incluso podría haber una serie o película basada en este juego. Realmente en el aspecto técnico lo he jugado en PlayStation 5 y debo decir que no recuerdo haber tenido ni un solo problema de rendimiento realmente notable ni de calidad. Tampoco recuerdo haber visto un bug. El juego está demasiado bien trabajado, con tiempos de carga y rendimiento estable. Al menos en mi experiencia técnicamente fue excelente. No tengo nada más que decir. Con respecto a la relación calidad-precio, el juego en su lanzamiento costó unos $50. Yo lo compré en oferta por unos $40 y debo decir que valió totalmente lo que pagué. Incluso les diría que el juego a precio completo es barato. Creo que este estudio fue muy modesto con el precio y pensaron que no tenía tanta calidad como otros AAA y la verdad se autosabotearon con eso, porque para mí este juego supera a muchos títulos con una narrativa, historia, gráficos, rendimiento y un montón de cosas más que otros juegos. Para los cazadores de trofeos, sí, he conseguido el platino de este juego y tardas aproximadamente entre unas 50 a 60 horas. Diría que es de dificultad es un 3 de 10. Diría que lo más complicado es llegar al nivel 99 por el exceso de farmeo que hay que hacer y vencer al jefe final opcional llamado Simón, que a muchos les trae sus pesadillas, y realmente más allá de eso diría que todo lo demás es bastante asequible y bastante fácil de conseguir. Como conclusión, Claroscure Expedición 33 no es simplemente un RPG con buena dirección artística, es una historia que se atreve a hablar del duelo, de la negación y de esa necesidad humana de escapar cuando la realidad duele demasiado. Entré a este juego con dudas por su sistema de combate y aunque sigue sin ser mi favorito, terminé quedándome por todo lo demás, por su narrativa brutal, por sus giros inesperados, por la construcción de una familia rota que convierte el dolor en ideología, por personajes que, más que acompañarte en una aventura, representan formas distintas de enfrentar la muerte. Lo que más me impactó no fue la pintora, fue el dilema final del juego. Esa decisión entre destruir el lienzo y afrontar la pérdida o mantenerlo vivo y seguir refugiándose en una ilusión, y ahí es donde el juego deja de ser fantasía para convertirse en algo mucho más humano, porque al final el lienzo no es solo un mundo ficticio, es una metáfora del escapismo, es ese lugar donde quisiéramos quedarnos cuando la vida real es demasiado oscura. Claroscure, muy resumidamente, se trata sobre aprender a soltar y eso no muchos videojuegos se atreven a hacerlo. Mi calificación final para Claroscure Expedición 33 es de 4.7 de 5. Es una obra maestra y totalmente merecedor del GOTY del 2025. Si te ha gustado este video, déjame tu like y suscríbete para más. ¡Nos vemos!